Bueno, yo creo que muy pocos de ustedes me van a contradecir en esto que voy a afirmar, y es que Roberlando y Simón Atíez ha sido uno de los voleibolistas cubanos más destacados de todos los tiempos. Yo creo que su historia pues, avala esta aseveración. Incluso pudiera hablarse también de uno de los mejores atacadores centrales del mundo, al menos en el actual siglo. Pero más allá de esto, recientemente Simón, en medio de su participación con el equipo cubano en la etapa final de la Liga de Naciones de Voleibol, participó en el podcast de Iron Robles, el campeón olímpico de las vallas en Beijing 2008, espacio en el cual tengo la dicha también de ser parte del equipo de producción. Y ahí se tocaron temas ciertamente muy interesantes y Simón habló de ellos por primera vez, sobre todo en un ambiente más relajado y con los detalles. Nunca antes había hablado de una serie de aspectos, entre ellos uno de los más controversiales, que fue cuando rompió con el Inder, cuando se salió de la selección cubana de voleibol después del subtítulo mundial en el año 2010. Y es muy interesante esto porque incluso Simón estuvo fuera del deporte vendiendo cualquier cosa en la calle. O sea que la historia maravillosa que vino después estuvo a punto de no darse. Entonces vamos a conocer de primera mano qué fue lo que pasó en realidad, por qué Simón dejó el equipo Cuba, por qué se apartó del Inder y qué pasó después que decidió dar marcha atrás, incluso las propuestas que tuvo para jugar con otros equipos cuando ya se había ido de Cuba. Por cierto, esto es un adelanto, espere próximamente nuevos invitados de lujo en el podcast de Iron Robles, tanto por lo que son como figuras del deporte, como también por historias que indiscutiblemente usted se quedará enganchado. Ahora sí, vamos con este momento, este fragmento de Roberlando y Simón y la historia de por qué y cómo se fue de la selección cubana de voleibol y después la decisión de regresar. Y hemos hablado mucho y mira, esta parte nunca ha salido así a flote. ¡Guau! Una Prácticamente, guerra, ¿no? una Cuando guerra. yo pedí mi baja de la selección nacional en el 2010, eh, Cuba en ese momento estaba alta, ¿no? Estamos bien. Jugaba Acabado de polo. ganar una plata mundial, estábamos siempre en los cuatro primeros en la Liga Mundial, estamos bien. Y yo lo único que le exigía al gobierno cubano, o sea, en este caso al INDER, era que nos mejoraran las condiciones del deporte en Cuba. O sea, las condiciones de nosotros periodistas nos piden resultados, nosotros tenemos resultados, y cada vez que teníamos un resultado, íbamos más para atrás. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Yo decía, está todo bien, pero yo no quiero seguir en estas condiciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que nosotros estamos haciendo cosas con menos, que uno se pasa haciendo cosas con menos, fino a un punto. Llega de ese punto para allá, yo me cansé y le dije un día a mi mamá, en paz descanse, Claro. le digo, mamá, no quiero más ir a jugar voleibol porque ya estoy cansado. Esta gente prometen y no hacen nada para que uno esté un poquito mejor. Dice mi mamá, ¿tú estás seguro? Le dije, sí, estoy seguro, perfecto. Me levanté ese día, te lo juro, Sí, levantado de claro. la cama a las 8 de la mañana, yo tenía que ir a entrenar, llego a la escuela de voleibol, le digo a Samuel, yo no juego más voleibol. ¿Cómo que tú no juegas más voleibol? Chacho, tú estás loco, piensa bien las cosas. Yo le digo, no es que piense bien las cosas, es que ya mi cabeza no consigue estar más aquí, ya yo no consigo más levantarme todos los días con conciencia a venir a entrenar. No lo consigo hacer más. Entonces, me dijo, no, mira, eso no tienes que hablar conmigo, tienes que ir para la federación. En ese momento habían apenas cambiado a Diago de presidente y Pavel Pimienta estaba de Yo sí. presidente sustitutivo por un Abraham momento Massi determinado, no. no sé cuánto tiempo duró en ese momento. Y Pavel me dice, mira, discúlpame, yo me acabo de sentar en esta silla, no tengo ni 24 horas en esta silla y tú me sales con esta bomba. Yo creo que la cosa más, yo creo que la cosa más correcta es que tú vayas al INDE. Yo cogí a mi mamá, en ese tiempo yo salí de la escuela de Uliol, fuimos al INDE y les dije a ellos, mira, yo no quiero jugar más voleibol. Estaba cerquita la Liga Mundial estaba cerquita, o sea, estamos preparándonos ya para Hmm. la siguiente temporada. El 2011 fue en noviembre, después del Mundial, noviembre del 2010 fue que yo dije que no quería jugar más. Estaba yo, voy para el Inter, le digo todo lo que yo pensaba y me voy a mi casa, me siento en mi casa. Me dijeron, ¿estás seguro? Piénsatelo, tómate un día, piénsatelo, tómate 15 días. Le digo, me puedo tomar 15 días, un mes, voy a seguir pensando así. Me voy a mi casa, me citan en el INDE de nuevo. En ese tiempo los dirigentes, no me acuerdo ni los nombres de quién era. Byron se debe acordar porque Byron, sí, porque tú estuviste ahí bastante, tú sí estuviste más fajado que yo en este Claro. tiempo. Yo no, yo, ¿Dónde está el yo, tipo? Claro. yo me fui a mi casa, estuve 2 semanas, 3 semanas en mi casa. Me llaman. Primero va el vicepresidente del Claro. INDE en ese momento, que era, no me acuerdo. Es que era el Sí, capitán. exactamente.
Exactamente. Él llega a mi casa, se sienta en mi casa, empieza a hablar conmigo, ¿no? Yo le digo, no es que me quieran convencer o no, es que yo no regreso. No porque yo no quiera Claro. regresar, es porque ustedes han prometido muchas cosas y ya yo estoy cansado de que me prometan cosas y ustedes no mejoren nada. Nosotros cada vez que ganamos algo nos encontramos con menos cosas en la escuela, Julián. No, no, no. Tomamos agua caliente con el Pero calor era un que hay. desastre. La comida es peor. Mm, Todas las condiciones son peores. Yo, me disculpa, pero yo no quiero seguir más aquí. No porque yo no quiera, sino me voy para mi casa, me siento en mi casa, me cuesta un trabajo, me todo, pongo a vender refresco, cualquier todo. cosa. Si al final yo soy cubano, yo peleo. Y eso fue y al final eso fue lo que pasó, ¿eh? Me puse a vender cosas. Y yo, que entre una cosa y otra, como todo cubano de la calle, me puse a vender lo que fuera. Compra aquí, vende allá, compra saco arroz, vende un poco arroz. Cositas simples, ¿sabes? Ahí en Centro Habana, ¿te acuerdas que vivíamos, que yo vivía metido ahí? Son cosas que pasan uno. Pero al final de todas estas pequeñas cosas, ¿no? Ellos me citan para el INDE, me sientan, mi Y mamá, ahora se está ellos tratando le de dicen a mi limpiar. hermano, usted no puede entrar, Ahora está señor. limpiando eso. Esa es Vea. una reunión que nosotros tenemos con su hijo, solamente con su hijo. Me sientan como en el Mm. medio, se ponen todos ellos alrededor, eran como, no sé, como 10. Y empiezan a decirme cosas. Y yo, Era una parece, yo, encerrona. sí, pero el problema es que ya yo estaba tan concentrado en lo que yo quería que yo no me acuerdo, te lo juro, que yo no me acuerdo ni de las palabras que me dijeron. Ah, sí, verdad. Esa fue la única palabra verdad. Abraham Simón. Y yo le dije, bueno, muchas gracias, me voy para mi casa. A la escuela volvió. Y me fui a mi casa. Y con el tiempo de estar en mi casa, llega a Piacenza, me hace una propuesta, me dicen, oye, mira, nosotros te queremos aquí, ¿por qué? Por esto, por lo otro. Perfecto, pasó todo ese tiempo, mejor me voy a Italia. Estuve buscando una selección para jugar, estuve intentando, Bulgaria intentó conmigo, después Canadá intentó conmigo, y no salió, por cosas de la vida. Porque no tenía que salir, ¿no? Porque yo digo, las cosas de ellos son perfectas, y salieron como tenían que salir. El resuelo, Me mandaron a después esa en el misión. 2018, creo, 2019, y el resuelo me llama, y me dice, no, espérate, vamos primero para atrás. En la Liga Mundial del 2011, que ahí yo no estaba, empezaron a emitir criterios de mí, como dice Dairon, criterios, Se está quitando diciendo años, de se que está yo no quitando años. estaba porque yo estaba de vacaciones, otros porque, o sea, una serie de cosas como Sí, dice, porque la gente se psicológica, empieza a preguntar, ¿dónde está? ¿dónde está? O sea, no estamos hablando Exactamente, de un deportista que pasa desapercibido. Todo el mundo sabe que en ese tiempo, ¿quién era Robert Landry Simón? O sea, el Robert Landry Simón no es exactamente, Simón hoy. O sea, en aquel tiempo la gente decía, ¿y dónde está? Porque ya te digo, pasaba en el voleibol, pero en otro Sí, exactamente. deporte, cada te vez que muelen. alguien se iba, decía, ¿dónde está? Y nadie decía nada, porque es toda esta política de secretismo, de no decir, señor, si fulano se fue, dilo, se fue, no pasó nada. Pero, Porque al final de la jornada ustedes no van a cambiar. Lo que pasa es que no querían como reconocer que tu razón para irte no fue porque nadie vino con un papel a hacerte una oferta. No Tú estaba te fuiste del permitido, equipo ¿no? nacional porque ellos no querían cambiar tus condiciones, porque era un desastre, ¿entiendes? un desastre, Porque, era un y desastre. que tú lo ves desde el punto de vista del voleibol, pero los demás En todos deportes, los deportes también es lo mismo, sí, sí. imagínate los deportes incluso que no eran de élite. No, era como que Simón no, al final nos habíamos ido dos, yo y Leal, pero como Simón Mm. era el Exacto. capitán del equipo, Leal no se veía, ¿me entiendes? Claro, claro. En ese momento Leal no se veía porque Simón, ¿dónde está Simón? Y Simón era el que se había fajado, Leal no, Mm. ¿me entiendes? Claro. Porque yo simplemente no estaba de acuerdo y como yo no estaba de acuerdo por ser el capitán del equipo, yo no estoy de acuerdo, yo me voy porque ya yo estoy cansado de todas estas cosas. Pero es que lo había planteado en otras reuniones anteriores y siempre me decían lo mismo, usted obtenga resultados y tú vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Y las cosas iban a peor y ya yo me cansé en un momento determinado, le dije, mamá, no juego más y mi mamá me dijo, está bien, ¿a dónde tenemos que ir? Fuimos, mi papá también se unió, mi papá por primera vez en ese momento se unió a la causa, él no A la intentó causa. convencerme, no intentó convencerme de que no, ¿por qué lo hace? No, 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 no. ¿A dónde hay que ir? Me voy contigo y fueron los dos conmigo, se sentaron conmigo, al final yo hablé y como dijo mi compa aquí, Abraham más Simones, yo le dije, bueno, espero que sí y Espera nos a los vemos Simones. Mm. y nos vemos. Ve- Y entonces, en ese tiempo, me acribillaron, ¿eh? Me acribillaron, te lo juro. Decían que si yo Eso. estaba de vacaciones, que si yo había abandonado a la selección nacional, dejando a los muchachos abandonados a la suerte, de todo. Pero yo tranquilo, yo simplemente estaba, como yo dije, yo no le echo mal a nadie. Y yo tengo que vivir bastante tranquilo. Y como en ese tiempo, por suerte, también lo otro que ayudó mucho es que todavía las redes sociales no estaban No todavía estaban tan en duras, no su estaban tan apogeo. duras. Mm. Exactamente. Entonces yo estaba bastante tranquilo y todo el que me veía por la calle me preguntaba y yo le decía la verdad, caballero, yo me fui.
Yo me fui, ¿por qué? Porque ya no aguantaba más la situación de nosotros como jugadores, ya no la aguantaba más. Y entonces la Sí, gente decía, coño, discúlpame, yo pensé que era porque, decía, ya estás en todo tu derecho a creer lo que te están comunicando, porque no es claro. una persona, no es una sola persona, son miles de personas que están diciendo lo mismo, ¿me entiendes? Sí, claro. Hay una cosa No, que pero pasó ahí. eso definitivamente es el poder de los medios y que es Sí, algo que ha pero yo estado no bien tenía, controlado en Cuba. y yo no tenía cómo protegerme. No, exacto, porque Estaba si, solo. como tú decías, las redes Estaba sociales, solo. si la fuerza de las redes sociales que hay hoy hubiera estado en ese momento, la gente hubiera sabido tu verdad. Claro. No Exactamente, porque estuviéramos yo 10 podría, años ni 15 años después diciendo, Para Robert hablar la verdad Landis va ahora. a contar su verdad, porque desde aquel momento hubiera tenido un escenario donde paraste y decir, mira, me fui por esto, por esto y por esto, y que Claro, salgan a responder los responsables de esto. claro. No, lo exactamente, que a lo único es mejor no que iba a no se. pasar nada, Sí, como claro, por no. mucho tiempo no pasó nada, porque Iron estuvo también mucho tiempo también ahí, en la misma situación, o peor, posiblemente mucho peor que yo, y no pasó Sí, fue absolutamente nada. fuerte. El Bob Bell Sí. prácticamente, y el Resuelo me llama un día, me dice, mira, tenemos la posibilidad de regresar al equipo nacional de Cuba. Yo le dije, deja la broma, que esto no es broma, o sea, no juegue conmigo porque mentira, o Sí. sea, al final yo quería una selección y si tengo que regresar a la mía, más que contento, ¿entiendes? Yo, Muchacho. por Un mucho regalo. trabajo que uno pase, por mucho de eso, uno es cubano, uno sabe Claro. que lo de uno es lo de uno, ¿no? Y entonces Resuelo me dice, guarda, mira, Rolando, yo estuve hablando con Ariel, que eso sí lo otro, y entonces Ariel era el presidente en ese momento de la Federación Cubana. Y entonces Ariel había cuadrado con Irresuelto casi todo. Sí, 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 existe la posibilidad. Podemos probar. Tengo esta idea así, se lo propongo a las personas del INDE y creo que puede funcionar. Pero ustedes tienen que estar completamente de acuerdo para entrar. Entonces yo hablo con el ruso, porque dije, al final somos tres, puede ser que sea la posibilidad de entrar los tres. El solo empezó que sí, que sí, que sí, el ruso me sirve, está bien, perfecto. Nos presentamos los tres, nos sentamos en una mesa a hablar con Ariel, pusimos todos los pros, todos los contras, todo lo que queríamos. Nosotros no queríamos absolutamente nada, lo único que queríamos era ayudar y representar a nuestro país. Resuelo al final, cuando llegó el momento de la verdad, ya estábamos yo y el ruso, el Resuelo, llamamos a Resuelo, el Resuelo dijo, no, no, yo ahora mismo no me siento capaz, tengo poco de cosas mías que resolver y al final dijo que no, tendrá sus razones, porque al final después que nos convenció a nosotros, ¿no? Sí. Dijo que no en ese momento y ya, entonces nosotros hablamos con Ariel, Ariel con toda la espontaneidad del mundo nos dijo, vamos a luchar por esto, nos dijo, están disponibles y entonces fue, habló con el INDER se demoró como casi un año para dar una respuesta. Wow. Ariel nos da la respuesta, pero una respuesta positiva. ¿Entiendes? O sea, es algo que a lo mejor él elaboró poco a poco, fue incidiéndolo de una manera u otra y lo hizo y al final nos aceptaron que Claro. volviéramos a la selección de Cuba. Y ya, regresando en ese tiempo, Russo se lesiona y entonces tuve que entrar prácticamente yo solo. Mm. ¿Entiendes? Entonces me incorporo yo prácticamente solo con estos muchachos que todavía no estaban de contrato y algunos estaban llegando a Argentina por primera vez. Y ahí es donde empieza el crecimiento de ellos, ¿no? Porque ellos no conocían tampoco el voleibol mundial. Empezaron algunos a andar en Francia después, después empezaron a cruzar Italia, pero yo ya le estaba diciendo a Ariel, hay que hacer algo porque si tú quieres que el voleibol masculino crezca, tienes que empezar a sacarlo de Argentina. Ya en Argentina no pueden ser ya. ¿Por qué? Porque Argentina no es un... Para poder llegar al nivel, tú tienes que poner a las personas en el nivel. ¿Entiendes? Porque el nivel da nivel. Si tú corres contra los de la escuela tuya allí, tú no creces. Si tú Claro. corres contra los mejores mundos, tu nivel se adapta a ese y a lo mejor en un momento determinado tú vas a llegar a ser como yo. ¿Por qué? Porque tú Claro. empiezas a trabajar mirando a esas personas. Claro, es tu referente. Exactamente. Entonces Claro. tu referente, tu inspiración. Pero no es lo mismo de que tú, por ejemplo, como yo le decía a ellos, a lo mejor ellos no pensaron nunca que tenían la calidad para llegar a donde están hoy. ¿Por qué? Porque no tenían una referencia, porque nunca jugaron una liga mundial, porque perdían con Argentina en el área, porque perdían contra Colombia, esas cositas. Ahora mismo ellos no pierden contra esas personas. ¿Por qué? Pierden contra Argentina porque Argentina es un buen equipo, pero contra Colombia no pierden. ¿Entiendes? Que Claro. antes se perdía contra Colombia. ¿Por qué? Porque ahora mismo la meta de ellos es Italia, Francia, Polonia, que son los equipos punta, ¿entiendes? Claro. Brasil. ¿Por qué? Porque en ese momento a ellos tú le decías Brasil, no, Brasil es demasiado fuerte para nosotros. ¿Por qué? Pero eso también era todo No, y la mente mentalidad. te trabaja, ¿sabes? Mentalmente, cuando tú no te crees capaz de algo, ya esa es tu primera limitación. O sea, que tú No. llegues a un juego, a una competición y tú digas, ay, me tengo que enfrentar a Brasil, Argentina y Perú.
pero yo no puedo con ninguno de los tres, o sea, no vas a ganar, no hay No vas manera. a ganar, exactamente. Pero Sin ¿qué pasa? embargo, si tu mentalidad está más arriba, o sea, en otro nivel la cosa cambia. Puedes Pueden llegar, perder, no estamos diciendo pero puedes que llegar a siempre ganar. vayan a ganar, pero estás más cerca de la victoria que si tú mismo te estás diciendo que no puedes. Por eso, Claro. siempre en la vida, no solamente en el deporte, te dice, tu límite eres tú, o sea, Eres tú, pero exactamente. como tú dices, si no tienes una referencia, o sea, tus límites tú te los creas en función de la experiencia que tú has adquirido y de las cosas. No es decir, ay, no, yo voy a ganar y ¿con qué? ¿Entiendes? O sea, no hay un bagaje, no hay nada. No hay nada, exacto. Pero Eh, desde ese tiempo que tú te incorporaste, se veía que todos estos muchachos venían, pero como con el talento para hacer grandes cosas. Se le pero es veía y que, tú decías, a veces no están cohesionados, o a lo mejor a veces tú lo ves con mucha ansiedad o jugando, ¿no? Pero se le veía que eran muchachos muy talentosos, o sea, una generación de voleibolistas muy talentosos. pero es que en Cuba siempre talento, siempre hemos tenido. Siempre hemos tenido talento en Tienen una Cuba. base muy sólida, claro. Exactamente. Talentosamente siempre hemos tenido talento, pero cuando tú no tienes una referencia, es difícil que ese talento tú lo puedas desarrollar. Entonces, en el momento que yo entro en el equipo, ellos entienden cuánto lejos están de la realidad del nivel del voleibol mundial. Yo creo que Y ese fue el entendieron principal de... aporte tuyo. Entrar tú fue Exactamente. el aporte que, mira, vamos a engranar esto que estamos, tienes talento, pero no tienes una guía, ¿sabes? No, Y es yo que Exactamente. creo le que eso puso fue los pies en la tierra. brutal fue eso. De eso lo hablamos Exactamente. tú y yo, eso lo hablamos tú Sí, y sí, yo. Y exacto. Lo ese hablamos, aporte lo iba a hablamos. ser una locura. Eso iba a ser una locura y ¿Entiendes? realmente ese impacto es el que estamos poniendo de manifiesto hoy. Por eso, porque ellos entendieron que no estaban tan lejos de la realidad. Entonces, Mm. no están tan lejos de la realidad. Entonces tengo que creerme que verdaderamente estoy talentoso, porque si Simón Claro, está aquí y yo estoy aquí solamente entrenando y Simón está aquí con nosotros y nos está diciendo que no estamos tan lejos, entonces significa que podemos hacerlo. ¿Entiendes? claro. Entonces, un trabajo psicológico de creérselo, porque no es un trabajo psicológico de más nada, trabajo psicológico de creérselo, un trabajo físico con intenciones, lo que lleva es un equipo con talento que saque las uñas rápido. Y eso es Claro. lo que está saliendo hoy, ¿entiendes? Eso Déjame está. hacerte una pregunta, Simón, porque estamos hablando de tu regreso. Y tú sabes que siempre en Cuba, sobre todo, bueno, en el mundo, pero en Cuba sobre todo, con el tema de lo atrasado que estuvimos durante mucho tiempo con el internet, las redes sociales. Seguimos. Sí, por eso. Este, se van Ay, Dios creando mío. mitos. Se van creando mitos. Y yo quiero que hoy tú nos cuentes, o sea, que me aclares. A lo mejor Dairo lo sabe porque ha estado muy cerca de ti, pero en mi caso yo estuve buscando durante mucho tiempo y no lo encontré. Una famosa entrevista en la que tú decías que si tú no jugabas por Cuba, tú no representabas a ningún país. Y esto te lo pregunto porque ya en esta misma entrevista y en una que te hice hace mucho tiempo, aunque no te pregunté directamente así, pero hablamos de que de que lo habías intentado quizás por Bulgaria, por otro Sí. país, y que no se dio, porque como tú dices, los planes de Dios son perfectos, ¿no? Dime si eso fue algo que dijiste alguna vez, si es algo que creíste y que bueno, después cuando se te dio la oportunidad de volver a Cuba, a la selección de Cuba, pues tú dices, bueno, ok, ahora esto está bien. Pero te digo, yo todavía hoy estoy buscando la entrevista, pero no la he encontrado. No, no la vas a encontrar porque eso fue una entrevista que fue cuando me fui a la selección, que llegué en Italia por primera vez, me hacen una entrevista. ¿Entiendes? Y yo no Mm. quería en ese momento yo no quería ninguna selección que no fuera la mía. Mentira, estaba joven. Después, con el tiempo, me di cuenta de que Cuba no me aceptaba y Exacto. intenté otras cosas, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo, ¿entiendes? Porque no la vas a encontrar porque fue una entrevista muy vieja, donde yo me preguntaron, me hicieron una serie de preguntas y yo les respondí sinceramente en ese momento lo que pensaba, ¿entiendes? Yo, si no era por Cuba, yo no quería jugar por ninguna otra selección. Después, con el tiempo, te das cuenta de que Cuba no te acepta para atrás, Claro. siendo Y busca profesional, otra alternativa, y claro. buscas otra alternativa porque tú entiendes de que tu calidad como jugador puedes aportar algo más a otros equipos. ¿Entiendes? Claro. No, Que al final, y que la vida no se termina con el equipo Cuba, ¿eh? exactamente. Si ellos no te aceptan, Entonces, yo tengo más opciones. Mi carrera deportiva no termina ahí. exactamente, pero ya después, al momento donde me dicen que puedo regresar al equipo nacional de Cuba, yo tuve propuestas, yo tuve otras propuestas cuando estaba haciendo los papeles para yo entrar en el equipo Cuba, yo tuve otras propuestas, ¿entiendes? Yo estuve hablando con Bernardo Resende en ese momento, el entrenador brasileño. Él estuvo hablando conmigo siempre diciéndome, él es un tipo muy inspiracional, ¿no? Él inspira a muchas personas, porque él habla muy bien, él conoce mucho este deporte, ha sido campeón de todo, y él siempre me ha hablado de que por qué yo no había representado a otros países que no fueran míos, esas cosas.
Y porque porque en aquel tiempo todavía yo no podía jugar por ninguna selección. Y él quería que yo me nacionalizara brasileño, pero no para que yo jugara por Brasil. Simplemente porque él sabía que, no sé, que a lo mejor como un pasaporte me ayuda a viajar el mundo porque yo he conversado mucho con él, ¿no? Y con Bruno, el hijo, yo soy muy amigo del hijo, y entonces siempre hemos conversado del trabajo que pasamos los cubanos para viajar a los lugares. Y él sabiendo que yo tengo una niña brasileña, ha hablado mucho conmigo, no, mira, necesitas venir en Brasil, quedarte un año, para que cojas tu pasaporte brasileño y entonces no tengas más problemas para viajar a ningún lado, porque el pasaporte brasileño es muy fuerte. No, porque por ejemplo el italiano todavía no lo puedo coger porque me queda hasta el 2028 para poder coger el pasaporte italiano. Pero eso son cosas que hemos hablado, ¿no? Y entonces él también en un momento determinado me dijo, no, ¿por qué tú no te nacionalizaste por otro país? Que eso y lo otro. Y yo le dije, nada, no es mi intención. En estos momentos estoy haciendo los papeles para regresar para la selección de Cuba. Él me dijo, coño, estoy contento por ti. Entonces, eso son cosas que mentira, ¿entiendes? Al final, un entrenador como él te dice esas cosas, tú sabes el valor que tú tienes, ¿entiendes? Claro, claro, eso.